Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Entonces, fíjese la respuesta que le está dando Jesús. A mí me llama mucho la atención, hermano, porque cuando estos religiosos vienen a tentarlo, a provocarlo, a tratar de hacerlo caer, tropezar, Jesús le responde de una manera muy particular. Y ya cuando entramos aquí, hermano, entramos con una enseñanza, gloria al Señor. ¿Saben por qué? Porque cada vez que Satanás venía a tentar a Jesús a través de estos fariseos, él les respondía citándole las escrituras. ¿Sí se dio cuenta? Él le citó el Génesis. Y yo no sé si alguien recuerda que en Mateo 4, cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado 3 veces por Satanás, ¿te lo recuerda? ¿Cómo le respondió Jesús a Satanás? Le respondió citándole las escrituras, es decir, citándole la palabra. Recuerda que Satanás le dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, toma esas piedras y conviértelas en pan. Y esas se van a convertir. Y les digo, hey, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Amén. Entonces, fíjese, allí tenemos ya una enseñanza de entrar. Aunque no es el tema, ya el Señor nos regala, nos da ese abreboca, nos da una enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque vendrán personas a tu vida a tratar de tentarte, a tratar de provocarte, sobre todo los religiosos que existen hoy en día. Sabe que ahorita hay muchos religiosos y se le acercarán a uno. Mira, a mí se me han acercado. Por ejemplo, vendrán personas que se te acercarán, como se me han acercado a mí, seguramente a ustedes, y vienen y le dicen a uno, mira, pero tómate un traguito, tómate una cervecita, tómate un vinito, una vez al año no hace daño. Y te van a citar las escrituras, ¿sabes? Porque te van a decir, mira, tú sabes que Jesús transformó el agua en vino. ¿Recuerdas allá en las bodas de Canaán? Nos citan las escrituras, hermano, se ponen religiosos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué debes decirle tú en ese momento? Sí, es cierto, Jesús transformó el agua en vino, pero yo les respondo siempre así. Yo les digo, pero la palabra también dice que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y yo no lo puedo contaminar con nada que no le agrada a mi Padre. También la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y sabe qué? El enemigo huye en ese momento. Yo cada vez que le respondo a las personas de esa manera, ¿saben? Me dejan tranquilo. Me dicen, no, está bien, está bien. Vamos a buscarte un refresco. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso. Si es para el Señor. Entonces, dése cuenta que lo que estaba tratando de decirle Jesús aquí a estos fariseos es que ellos estaban poniendo la palabra de un hombre, es decir, la palabra de Moisés, por encima de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos le preguntan, él les cita el Génesis, pero ellos le dicen, entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de repudio? Como si Moisés tuviera mayor autoridad que el mismo Dios. Le dice, hey, por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió, porque ustedes son unos cabezas duras. Son duros de corazón. Por eso Moisés accedió a que ustedes dieran carta de divorcio. Pero en el principio no fue así. Esos no fueron los planes de mi Padre cuando instituyó el matrimonio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces fíjese algo. Fíjese algo. Ellos les están preguntando, maestro, ¿es lícito dar carta de divorcio? Saben, cuando yo leía ese verso, yo me preguntaba, uno no puede dejar de preguntarse, yo decía, ¿por qué estas personas estaban tan interesadas en el asunto del divorcio? Porque créanme, ellos pudieron haberle preguntado cualquier otra cosa, ¿cierto? Cualquier cantidad de cosas. Y yo decía, pero ¿por qué le preguntaron sobre el asunto del divorcio? Y sabe, cuando uno comienza a investigar y uno analiza el contexto cultural de la época, uno se da cuenta por qué estas personas estaban tan interesadas en el asunto del divorcio. Y yo se lo voy a decir porque hoy hemos venido a aprender. Amén. ¿Cuántos vinieron a aprender algo hoy? Amén. Y eso es lo hermoso de la palabra del Señor para los que nos ven en el internet también, que cada día podemos aprender algo nuevo. Amén. Entonces fíjese qué era lo que pasaba en esa época, el contexto cultural. Sabe que esa sociedad donde vivía Jesús en ese tiempo era extremadamente machista, eran muy machistas. No se crea que el machismo es un asunto de ahorita. En ese tiempo era extremadamente machista. ¿Y sabe qué sucedía? Sucedía que para un hombre era permitido tener tantas mujeres como él pudiera mantener. Le explico. Si una persona podía tener 3, 4, 5 mujeres, con tal de que él las pudiera mantener y a su familia, él las podía tener y eso estaba moralmente aceptado en ese tiempo, en esa cultura. Amén. Entonces,
¿Qué era lo que pasaba? Fíjese que cuando un hombre se cansaba de una de sus mujeres, vamos a suponer, un hombre tenía 3 mujeres, y este hombre se cansó de la mayor, para no decirle la más viejita, ¿verdad? Entonces él se cansó de esa mujer y él quería darle una carta de divorcio porque él quería salir de ella para abrir un huequito allí y meter a una más joven, ¿verdad? O cambiar a una de 40 por 2 de 20, como dicen por allí. ¿Qué hacía esta persona? Esta persona simplemente redactaba una carta de repudio y la llevaba al Sanedrín. ¿Sabe lo que era el Sanedrín? El Sanedrín era como decir ahora el Tribunal Supremo de Justicia, pero judío. Y él llevaba su carta, ¿verdad?, allá donde el Sanedrín, y les decía: mire, yo me quiero divorciar de una de mis esposas porque, bueno, a ella se le quema el arroz, me hace las arepas cuadradas. Claro, no decía ese tipo de cosas, pero él, por ejemplo, les decía: mira, yo me quiero separar de esta mujer porque ella me trata mal y yo sospecho que ella me está engañando con otro hombre. ¿Sabe? Solamente con que este hombre dijera eso y pagara una cierta cantidad de dinero, ya él le decían: sí, es legal, dale la carta de repudio a la mujer. ¿Y sabe lo que hacía este hombre? Este hombre agarraba la carta de repudio y se iba donde la esposa y le llegaba y le decía: toma, sorpresa, aquí está tu carta de repudio. Y le daba. ¿Y sabe lo que tenía que hacer esta mujer? Quedarse callada, agarrar, como decimos aquí en Venezuela, sus canchanchanes, e irse sin decir absolutamente nada, porque les repito, la sociedad era extremadamente machista y esa era la ley para la época. Entonces, dése cuenta de algo: los sistemas religiosos de esa época eran opresivos y contribuían al malestar social de esa época. ¿Saben por qué? Porque cada vez que una mujer le daban carta de divorcio, como eran muy machistas, nadie quería casarse con ella. Nadie, como que usted ve a una mujer divorciada ahorita, las mujeres divorciadas se pueden casar de nuevo, ¿verdad que sí? La mayoría se casan, pero en ese tiempo, como eran muy machistas, nadie quería casarse con ellas. Mucho la mujer. ¿Y saben cómo terminaban esas pobres mujeres? La mayoría terminaba ejerciendo la prostitución o terminaban en la indigencia, pidiendo dinero para poder vivir. Entonces sí se da cuenta que los sistemas religiosos en ese tiempo de los fariseos, los saduceos y todos los feos que habían en esa época eran opresivos y contribuían y promovían como dijimos, la prostitución y la indigencia. Amén. Entonces, si nos damos cuenta por qué Jesús le tenía tanta ojeriza, como decimos aquí, a los religiosos de esa época. ¿Por qué Jesús hablaba tan fuerte contra ellos? Usted va a ver en el Nuevo Testamento muchos versículos donde Jesús ataca frontalmente a los religiosos. Y él les decía: hipócritas, generación de víboras. ¿Por qué lo decía Jesús? ¿Acaso era porque Jesús andaba bravo y cargaba un ataque de rabia? No, hermanos, porque Jesús sabía todas estas cosas que estaban pasando. Porque estos religiosos de esa época habían desviado el propósito para el cual Dios los había puesto. ¿Sabe para qué Dios los había puesto a ellos? A cuidar la palabra, a cuidar la ley. Los había puesto para que ellos predicaran la palabra de Dios, pero ellos pusieron doctrinas de hombre por encima de la palabra de Dios. Y ese es el problema de los religiosos, ¿saben? Que los religiosos siempre han puesto y siempre pondrán la palabra de hombre por encima de la palabra de Dios. Amén. No nos vamos a ir muy lejos. Si nos vamos a la iglesia tradicional que todos conocemos, la iglesia católica, hubo un concilio, si mal no recuerdo, en 1545, donde ellos establecieron que la tradición de los hombres era igual que la Biblia. Es decir, pusieron la tradición de los hombres con igual autoridad que la palabra de Dios, cuando todos sabemos que la palabra de Dios está por encima de cualquier palabra de hombre y de cualquier palabra que exista en el universo. Amén. Entonces, fíjese lo que estaba sucediendo entonces en esa época. Entonces, fíjese algo. Dice allí Jesús les está diciendo a ellos: mas en el principio no fue así. Por la dureza de sus corazones, Moisés permitió que ustedes hicieran eso, pero eso no era así. Ustedes tienen que entender eso. Entonces, la pregunta que uno se hace en este caso es:
¿Será que Jesús quería resaltar o atacar el asunto del divorcio en esa época? ¿Él quería hablar sobre el divorcio? No. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía que así Él les dijera lo que les dijera, ellos se iban a seguir divorciando de la misma manera. ¿Saben por qué? Por la dureza de sus corazones. A ellos no les iba a valer nada que le dijeran nada, porque ellos se iban a seguir divorciando. Entonces, ¿qué era lo que quería resaltar Jesús en ese momento? Jesús lo que quería resaltar era el propósito original de Dios con los hombres. Eso es lo que Él quería resaltar. Fíjense que les dice, hey, en el principio no fue así. Ese no fue el propósito original de Dios con ustedes, con el matrimonio. Amén. Amén, aleluya. Entonces, fíjese, cuando Jesús dice que en el principio no fue así, Él lo está diciendo, ¿sabe? Más como una exclamación de preocupación o de dolor. Porque Jesús estaba viendo en ellos y Él decía, oye, ¿en qué momento se desviaron ustedes tanto del propósito de mi Padre? ¿En qué momento se perdieron? Qué triste. Yo me imagino que Jesús pensaría y diría, qué triste. Esto no era así al principio. Porque ustedes están ahora haciendo todas estas cosas. Ese era el sentir de Jesús. Y ¿saben una cosa? Que Jesús sabía mejor que nadie cuál era el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Saben por qué Jesús lo sabía mejor que nadie? Porque Él mismo estuvo en el principio de la creación. Amén. Si usted lee Juan 1.1, Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Usted sabe quién es el verbo? El verbo es Jesús, el verbo hecho carne. Y dice que Jesús estuvo en el principio y Jesús estuvo con Dios y Jesús era Dios. Entonces Jesús sabe cuál es el propósito original de Dios para tu vida, para la mía, para la vida de todos nosotros. Amén. Entonces, como Él sabe cuál es nuestro propósito, Él tiene todo el derecho de dolerse cuando ve que nosotros hemos desviado tanto las cosas que Él hizo. Él tiene el mayor derecho que nadie, más derecho aún que Él pagó aún en una cruz por todos nosotros. Amén. Entonces es muy importante, iglesia, que nosotros sepamos y tengamos claro que así como Jesús conoce el propósito original del hombre, existe otro personaje por allí que también conoce el propósito original de Dios con los hombres. ¿Usted se imagina quién es ese personaje? Yo se lo voy a describir así como lo describe Juan 12:31. Ese personaje lo describe Juan como el príncipe de este mundo, ¿sabe? ¿Usted sabe quién es el príncipe de este mundo? Satanás, la serpiente original, Luzbel, como usted lo quiera llamar, que el Señor lo reprenda. Pero Satanás también conoce el propósito original de Dios con los hombres y sabe qué hace él. Como él conoce el propósito de Dios con nosotros, él no descansa, ¿sabe? Satanás no descansa en su afán por desviar el propósito de Dios para nosotros. No descansa. Satanás no descansa. Entonces yo sé que cualquiera puede estar pensando, bueno, hermano, pero ¿por qué se preocupa tanto si Satanás ya fue derrotado y fue derrotado ciertamente hace más de 2000 años en la cruz? ¿Cuántos lo saben? Amén. En la cruz del Calvario, allá en el Cerro de la Calavera. Fue derrotado, sí. Y él sabe que él fue derrotado, hermanos. Él está consciente. ¿Saben? Satanás sabe que lo que a él le espera en los últimos tiempos, que ya están cerca, es que va a ser encadenado y va a ser lanzado al lago de fuego. Él lo sabe, él está consciente, pero eso no lo detiene, ¿sabe? Porque él dice, sí, yo me voy al lago de fuego, a mí me van a encadenar, pero yo no me voy solo. Yo no me voy solo, yo me voy a llevar cuantas almas yo me pueda arrastrar conmigo al infierno. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que al llevarse un alma al infierno, cada vez que él se lleva un alma, él está haciendo un daño al Señor. Él sabe que a Dios le duele. ¿Cuántos sabían que Cristo se duele cada vez que un alma cae diariamente al infierno? A Cristo le duele, hermano. Él llora, le duele en su corazón cada vez que un alma se va al infierno, y Satanás lo sabe. Por eso dice, yo no me voy solo, yo no descanso. Él no descansa en su afán por desviar todos los días el propósito de Dios en todas las cosas, para tratar de hacernos caer a nosotros, hermano. Por eso es que estos fariseos se habían desviado tanto del camino. ¿Por qué se están divorciando? ¿Acaso usted cree que los fariseos les importaba mucho el índice de divorcio? ¿Será que ellos estaban preocupados por la tasa de divorcio, por lo que eso significaba para los hijos de nosotros? No.
Ellos lo que les importaba era que tenían varias mujeres y que cuando quisieran ellos podían darle carta de repudio por la dureza de sus corazones. Entonces debemos entender que Jesús lo que les está diciendo allí con esa respuesta es que hubo una desviación del propósito original de Dios con los hombres. Y no solamente eso, Él va más allá. Porque Jesús les explica, mire, ustedes se han desviado, ¿saben por qué? Por la dureza de sus corazones. Por la dureza de sus corazones. ¿Y usted sabe por qué se endurece el corazón de una persona? Yo le voy a explicar por qué se endurece el corazón de los hombres. El corazón de un hombre se endurece por tres cosas, que yo la he llamado la espiral descendente, ¿sabe? Maldad, necedad y pecado. Maldad, necedad y pecado. Maldad, necedad y pecado. Cada vez que un hombre, que un ser humano cae en esa espiral de maldad, necedad y pecado, ¿sabe? Esa espiral nunca para. Y la persona cada vez va a caer más profundo, cada vez más. ¿Y sabe lo que pasa con el corazón del hombre? Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Cada vez se va endureciendo más y más y más. Maldad, necedad, pecado. Maldad, necedad, pecado. ¿Y sabe quién es el único que puede detener esa espiral descendente? Se llama Jesucristo. Amén. El único que puede detenerla, hermanos. No solamente puede detenerla, sino que puede levantar nuevamente a esa persona y llevarlo al principio, al lugar, al propósito original que Dios tenía con esa persona en su vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, que Él se lo merece. Entonces, eso es lo que ha querido hacer Satanás. Desviar el propósito de Dios con nosotros, endureciendo cada vez más el corazón de los seres humanos. ¿Cuántos saben que el corazón de la humanidad está endurecido? ¿Cuántos lo saben? Ahorita matan a una persona hasta por un par de zapatos, hermano. Hasta por no cargar dinero te pueden matar en la calle. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido en esta época. Amén. Entonces, fíjense, iglesia, tenemos que estar claros que Satanás no descansa, ¿cierto? Él no descansa, pero nosotros como iglesia debemos convertirnos en atalayas, hermanos. Debemos pararnos en la brecha. Mire, hoy en día, escúcheme bien esto, iglesia, hoy en día más que nunca se necesitan hombres y mujeres valientes, llenos del Espíritu Santo, que se paren en la brecha como atalayas y que no tengan temor de predicar este tipo de cosas en los púlpitos, en las calles, en los hospitales, en las plazas. Hombres llenos del Espíritu Santo, hermano. Gente valiente. ¿Sabe por qué? Y présteme bien atención, hermano, porque esto es para valientes, ¿sabe? Predicar de cosas como las que yo voy a predicar ahorita es para valientes. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está tratando de meterle miedo al pueblo de Dios para callarnos, para que no hablemos. Y usted lo va a ver por qué. Y ojalá me dé tiempo para terminar todo el mensaje. ¿Saben una cosa? Estos son tiempos críticos. La Biblia los describe como tiempos críticos, difíciles de manejar, principios de dolores estamos viviendo, hermano, todo lo que estamos viendo. Y saben una cosa, la depravación que hay hoy en día, la desviación de los propósitos de Dios. ¿Saben lo que reina hoy en día en este mundo? Los antivalores. Ahorita se le llama a lo bueno malo y a lo malo se le llama bueno, como decía Pedro. Si usted está haciendo algo bueno, la gente se le va a venir encima y lo va a señalar. Mire, el mundo está al revés, porque el corazón del hombre se ha endurecido, hermano. Y la palabra de Dios dice que estos tiempos que estamos viviendo sería como los tiempos de Noé. Si lo recuerda, si lo ha leído, que los últimos días serían como los días de Noé. Ahora yo le pregunto, ¿cómo eran los días de Noé? La palabra dice que los días de Noé eran tiempos de depravación, de inmundicia. Mire, la inmundicia era tanta en los tiempos de Noé que dice que eso ascendió hasta Dios, la inmundicia, y a Dios le dolió en su corazón
¿Cuántos sabían que Dios tiene corazón? Amén. La palabra lo dice y yo lo creo. Dice que a Dios le dolió en su corazón al ver cómo la humanidad se había desviado tanto de su propósito. Y le dolió tanto que Dios se propuso en su corazón acabar con toda la humanidad. Y ahí fue cuando Él dijo: voy a enviarles un diluvio y voy a acabar con los seres humanos